Hey mi gente, bienvenidos a mi canal, donde compartiremos el lado real de trabajo como handyman. ¿Tú te has preguntado cómo luce el día de un handyman? Desde ahora te digo que eso es un bobo, porque de resolver emergencias hasta vainas que tú ni te esperabas, eso es un lío. Hoy te voy a enseñar cómo es mi jornada de trabajo, aunque en un momento casi siguiendo toda la herramienta. Quédate ahí y chequea. Lo primero es llegar a Home Depot a buscar los materiales que tú necesitas. Que aunque tú sepas dónde están los materiales, tú das más vuelta que un trompo. En este caso no me dio tiempo de ponerme a averiguar vainas que no tenía que ver y encontré lo que estaba buscando de una vez. Que solamente era una unión y el PVC lo que pega. Esa unión negra como que no me gustó y decidí mejor cambiarla por una blanca para darle más delicadeza al trabajo. De ahí arranqué para la cosa esta de pegar los tubos del PVC glue y el cleaner. Y ya tú sabes, busqué y mira, al final cogí la más barata. Toda esa vaina hace lo mismo. Cuando llegué a la casa tuve que sentarme con el cliente, explicarle lo que iba a hacer, hacerle par de cuentos para que estemos en la misma vaina. Aquí empiezo a cortar el tubo y creo que me voy a comer el tubo y al final el tubo terminó comiendo a mi diablo, qué tubo que dio brea a cortar. Me costó cortarlo pedacito a pedacito hasta llegar al sitio porque estaba incómodo. Eso era abajo de un vanity y como ven daba mucha brega y eso era lija para aquí, lija para allí. Y lo logré al final. En este paso tú armas todo como tú quieres que quede, para que todo te quede derechito y como tú quieres, sin usar el pegamento. Luego es que tú usas el pegamento. Como ven, el tubo me quedó más largo de la cuenta y tuve que cortarlo para llegarlo a la línea negra donde yo lo marqué. Ya después de cortado solamente hay que empujarlo y ajustarlo para que quede nítido. Y como ven, aquí estoy ensamblando ya la parte de atrás porque eso es lo que tiene la palanquita de cerrar y abrir el lavamanos arriba para que el agua suba, óyeme ahora que lo que era, para que el agua baje. Aquí estamos ya alineando y apretando ya para hacer el último corte del tubo que falta, que sería el que va bajando, para ya completar el dibujo que uno tiene en la cabeza y pasar al paso final, que sería usar el pegamento del PVC. Antes de seguir, suscríbete y dale like, eso nos ayudará a seguir creciendo en nuestro canal. También déjame tu comentario y yo lo leo todo y te lo contesto todo. Como te comenté anteriormente, ya después que tú tienes todo tu dibujito armado, ahora viene lo que es el ensamblado. Tú tienes que desarmar todo lo que tú armaste y armarlo para atrás, pero con la pega. Lo primero es que tienes que, obviamente, abrir la pega y empezar a desarmar para que tú sepas cómo tú lo vas a ir pegando, para que no te pierdas. Porque eso después que seca, no hay quien lo despegue. Aquí me confundí. Abrí la que no era, abrí ya la que era la pega, pero tengo que abrir este primero, que es el cleaner. Ese potecito azul, si deja caer una gota en el piso, se mancha completamente. Tienen que tener mucho cuidado con ese asunto. Primero tú tienes que aplicarle ese cleaner al tubo por dentro para que se active lo que es la pega. Es recomendable que tú limpies los dos tubos, el que tú sacas y el que se lo va a meter. Como ven, ahí la maqué, bien macá, porque se me cayó una gotica del cleaner ese, en ese vanity blanco, y el cliente estaba ahí atrás. Pero me hice el chivo loco, seguí haciendo la cosa normal. Obviamente para limpiarlo al final, no es que uno hace los trabajos y deja la vaina todo sucia, porque una de las leyes que te hace un trabajador bacano y heavy es cuando usted termine su trabajo, usted deja todo limpiecito para que el cliente diga, el tipo sabe de eso, porque lo limpio se ve bien y funciona bien. Y un consejito para que tú lo tengas bien en tu cabeza, porque esto funciona sea en construcción, en medicina, en lo que tú trabajes. Cada herramienta tiene un propósito y cada trabajo es una oportunidad para tú mejorar. Si tú implementas eso en tu vida, todo te va heavy. Aquí estoy cortando el último tubo que me faltaba, que me quedó un poquito largo, para ya pegarlo y mostrarle cómo quedó el trabajo, ya que obviamente el día de hoy tengo mucho trabajo que ir a hacer. Déjame en los comentarios qué próximo video te gustaría ver, un proyecto completo o un par de trucos prácticos que te sirvan en tu vida cotidiana.